Bueno, vamos empezando. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la actividad del proyecto Salud Centrada en las Personas más allá de la pandemia. Esta actividad es coordinada por la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria, es por la profesora Clara Anís, el doctor Facundo Taboada, Elizabeth Olavarría y la licenciada en Trabajo Social Patricia Barot, que están todos conectados y ahora los saludaremos. Muchas gracias por su participación. En el proyecto participan, además de la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria, la Cátedra de Psicología Médica, de enfermedades infecciosas y de salud ocupacional de la Facultad de Medicina. La actividad se llama Telemedicina, Oportunidad o Amenaza. Tenemos varios invitados, que ahora le voy a pasar la palabra al doctor Facundo Taboada para que haga las presentaciones de los invitados. Y bueno, que tengamos una buena jornada, que podamos conversar sobre las nuevas oportunidades y realidades que se están trabajando en este momento. Bienvenidos a todos. Bueno, buen día. Estamos comenzando la última actividad de este año, recta final en diciembre. Hoy lo particular es que estamos todos conectados de forma remota porque, bueno, la situación epidemiológica de nuestro país así lo amerita. Y la otra particularidad es que hoy tenemos 4 invitados, 4 compañeros, colegas, conocidos, que bueno, es otra de las particularidades. En la primera tuvimos todas invitadas, hoy en la última tenemos todos invitados. Bueno, Clarita va a presentar ahora a los expositores y comenzamos con la actividad. Todos y todas, gracias por acompañarnos en esta recta final de este año, que en todo momento nos está ofreciendo nuevos desafíos. Por un momento pensábamos que ya no teníamos que pensar tanto en la pandemia y bueno, pero bueno, esto está enmarcado en esto que decimos siempre, qué cosas nuevas nos trajo esta realidad, qué desafío nos trae. Bueno, telemedicina sin duda es una realidad de la que nadie está ajeno, de la que todos tenemos una gran diversidad de oportunidades para enfrentarnos a ella. Así que bueno, no quiero tomar más tiempo, tenemos 4 invitados. En primer lugar, voy a pedirle la participación a Gustavo Musetti, agradecerle especialmente que con el poco tiempo que lo convocamos aceptó, y bueno, que él ha trabajado en este tema, ha reflexionado, ha compartido con muchos de nosotros, es médico de familia, ex docente del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Así que bueno, Gustavo, bienvenido, muchas gracias y adelante con la presentación. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor y un placer estar ante esta audiencia, a los cuales muchos conozco, a otros capaz que un poco menos, pero a muchos conozco y hace tiempo que no veo, así que bueno, es un momento de reencuentro también. Es una presión ser el primero porque no quiero dejar a todo el resto sin tiempo, así que vamos no quiero aburrirlos, quiero ser bien corto. En realidad muchos de los que me conocen, como les decía, probablemente se preguntarán qué tengo que ver yo con esto. Y contarles un poco que luego de haber estado mucho tiempo en el departamento, donde trabajo ahora, que es en la Mutualista COSEM, me tocó la responsabilidad de llevar adelante un proyecto de historia clínica electrónica que me ha permitido, yo creo que tiene que ver un poco con todo esto que se ha acelerado después de la pandemia, me ha permitido formarme un poco en lo que tiene que ver con los sistemas de información de salud, que una de sus patas es la telemedicina. Entonces, trabajando en lo que hemos hecho en la práctica, pero además con una formación que hemos realizado con un grupo de colegas en la institución, desarrollando la maestría de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, quería traer algunos conceptos y en realidad tratar de reflexionar con algunas cosas que ya por esto
del cambio en lo que es en la atención ha generado la telemedicina. Muy brevemente algunos conceptos, ¿no? Esto es un concepto que está muy generalizado de lo que es la telemedicina, que en realidad surgió hace mucho tiempo y no es de ahora, y en realidad lo que trata es de conceptualizar algunas cuestiones vinculadas a la atención médica que tiene por lo menos un componente de virtualidad, ¿no? O sea, un componente a la distancia entre los integrantes de esa atención, y que hoy en día, siendo un poco más específico y centrándonos más en lo que es la atención clínica, por lo menos lo que se habla es que, bueno, que tiene que haber algunos medios de comunicación, como medios de telecomunicación, y también algún tipo de vinculación con lo que son los sistemas de información, por lo menos una historia clínica que permita desarrollar ese tipo de actividades. La telemedicina tiene varios conceptos. Para no confundir conceptos, acá traigo algunas cuestiones que diferencian la Organización Mundial de la Salud. Hay conceptos de e-salud, ¿no? O sea, que es el uso de las TICs en lo que es la salud. Hay otro concepto que define lo que es la telesalud o e-health, como llaman los angloparlantes, que es el uso de tecnologías en la información y la comunicación, pero en un aspecto un poco más abarcativo, ¿no? La diferencia con e-salud es que en realidad todo lo que tenga que ver con las tecnologías lo tratan de agrupar en lo que es e-salud, y la telesalud es más bien lo que tiene que ver con algunas tareas que son específicas, que no solo incluyen la telemedicina, pero también incluyen, por ejemplo, aspectos de educación y promoción de salud a través de medios informáticos. Otra definición habla de la M-Health o M-Salud, que es el uso en los dispositivos móviles. Esto es algo que se ha dado en los últimos años con la aparición y diseminación en todas las personas de lo que es la tecnología por teléfono móvil. Entonces, lo que un poco nuclea todos estos conceptos es el uso y la forma en que se usan las tecnologías de información y comunicación. Siguiendo un poco ese concepto, hay muchísimas formas de este tipo de comunicación, y esto también lo voy a traer muy brevemente. Puede ser entre profesionales, puede ser triangulado, paciente, profesional y otro paciente, otro técnico. Puede ser también dependiendo de la funcionalidad, de la aplicación o de la tecnología que se use. Y puede ser también específico para algún tipo de atención especial. Es muy conocido lo que se ha desarrollado en la teleradiología, en salud mental, en la teledermatología, existiendo inclusive algunas, por ejemplo, aplicaciones que utilizan este tipo de herramientas en los dermatólogos, por ejemplo, y que aplican lo que después hablaremos algo de inteligencia artificial. Pero lo que más conocemos nosotros y que nos ha generado la pandemia del COVID es la atención telefónica, es la atención videoasistida, que inclusive el Estado tiene una aplicación para eso, y es a veces la monitorización remota de pacientes, esto que en muchos lugares se habla del seguimiento, por ejemplo, en los pacientes con sospecha de COVID. Pero tampoco por irnos tan lejos, hoy Facundo hablaba en que también nosotros hoy vamos a centrarlo más en lo que es la asistencia, también hay tareas de educación. Acá hay una clasificación, y si pueden ver ahí está lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El proyecto ECO también se considera una actividad de telemedicina. Bueno, brevemente, después de los conceptos, ¿qué pasó en estos meses? En estos 9 meses, 8 o 9 meses. Este dato es un poco un dato de la institución donde trabajo, que en realidad lo que muestra es cómo en el 2020 cambiaron el tipo de atención, del tipo de asistencia a los pacientes, que generalmente, esto si viene desde un efector específico, que es el que puedo acceder de datos, es lo que ha pasado en la mayoría de los lugares, incluido en ACE. O sea, ustedes lo que ven ahí en azul son las actividades presenciales, que hasta marzo eran el 100%, y los servicios que empezaron a interrelacionarse desde el punto de vista de telemedicina desde marzo con la pandemia. Acá esto es hasta mediados de noviembre, o sea que en estos últimos meses que ha aumentado, se ha visto un discreto aumento, pero no al grado en que estuvimos a principios de marzo. Entonces, traer algunas cuestiones que fueron un poco más estudiadas o que tuvieron un poco más de soporte académico en lo que se hizo en telemedicina en el COVID. Acá yo les traigo un trabajo que es de Inglaterra, que los ingleses pautaron y estructuraron muy bien lo que es la telemedicina, con algunas de las pautas que inclusive nosotros
habíamos difundido, y que en realidad lo que quieren es no solamente la comunicación, ver las condiciones de comunicación, las condiciones en que se encuentra el paciente para una buena atención telefónica o por videollamada, y algún tipo de triage, ¿no? O sea, esto en realidad no tiene ninguna ciencia muy diferente a lo que nosotros hacemos en la consulta presencial. Lo que sí es que identificaron un síntoma, como fue en ese momento la disnea, como principal síntoma de alarma para clasificar a los pacientes desde el domicilio, a quienes podían mantenerse en domicilio, o a quienes tenían que ser asistidos en domicilio, o a quienes tenían que pasar a otros niveles de atención. ¿Ah? O sea, el tema de un síntoma como alarma y el tema de alertas de seguridad para clasificar a esos pacientes. Esto es algunos de los conceptos, yo quería traer acá en este momento, que se dieron en la pandemia en relación a telemedicina de diferentes países. Esto es un documento publicado por la Asociación Médica Americana, que habla de 4 pasos para adoptar la telemedicina en la práctica, ¿no? de familiarizarse, o sea, hoy en día nosotros salimos rápidamente a hacerlo y muchas veces no estábamos familiarizados con las herramientas con las que contábamos. En la mayoría de los lugares se hicieron a través del teléfono, y eso tiene a veces pros y sus contras, ¿no? También el tema cómo esto es visto por los usuarios, ¿no? Por los pacientes, cómo una persona que está demandando una asistencia puede demandarla realmente con un teléfono o con algún tipo de tecnología, si eso lo puede lograr o hay limitantes para eso, ¿no? Y también cómo las guías o los soportes técnicos o legalmente, que está bueno que esté Hugo acá, porque yo tenía acá unas diapositivas y las sacamos, esto quizá lo adaptamos a una presentación que tuvimos con la gente del sindicato médico, y la presencia de Hugo hoy me salva un poco. Uruguay tiene una ley para eso, y eso es lo que está recientemente reglamentada, y es lo que hoy un poco nos permite desarrollar estas tecnologías. También hay otras guías, acá les traigo una guía que también se usó mucho, que la gente de salud.uy se basó mucho, que es la guía australiana, ¿tá? Que tiene aspectos que son muy importantes. Yo traje los clínicos porque tiene otros también, pero bueno, habla también del lugar físico, de la relación con los proveedores, de la información que hay que darle al paciente, del consentimiento, ¿no? Que son cosas muy importantes que uno en esta situación tan así vertiginosa, en muchos lugares se considera, en otras no tanto. ¿Tá? Tampoco estuvimos ajenos en este país. El sindicato médico, esto es de abril, no es de ahora, de hace un mes. En marzo, abril, esto lo resolvió el sindicato médico, el comité ejecutivo publicó buenas prácticas en telemedicina que tienen muchas de estas cuestiones, de cómo elaborar programas, de cómo tener algunas cuestiones que no son solamente de la actividad específica, sino también de cómo se organizan los equipos de telemedicina. Y esto es simplemente, brevemente, lo que hoy Salud.uy permite desde la plataforma, con una bandeja clínica, donde hay una centralización, y esto es para todos los efectores. Esa bandeja clínica permite, dentro de sus utilidades, porque no es la única, desarrollar una videollamada, y esto es totalmente ficticio, acá está cuidado mucho el tema de seguridad. Un paciente solicita una consulta por telemedicina, se genera una sala de espera con un horario y una agenda, y el médico accede cuando el paciente está disponible en esa agenda. ¿Ah? Se han generado otros servicios, pero quería traerles algo que en realidad es nacional y oficial. ¿Ah? Entonces, ¿qué información nosotros, o qué evidencia tenemos de que estas cuestiones funcionen? Yo estuve buscando, hay mucho trabajo, como ha pasado en estos meses, lamentablemente el proceso de selección de esos trabajos es muy complejo, entonces esto capaz que puedo entrar en errores. Busqué un trabajo que es previo, me parecía que si bien es importante saber lo que pasó con el COVID, nosotros tenemos que pensar que el COVID probablemente, ojalá además, se resuelva o por lo menos vaya cayendo, y esto probablemente no vaya a caer. Probablemente todas las tecnologías de telemedicina, de telesalud, permanezcan y probablemente se aumente. Entonces, bueno, lo que quería traer me pareció mucho más útil. Es una revisión sistemática, acá está la forma como se hizo la revisión, los trabajos que se obtuvieron, los descriptores, ¿tá? Se obtuvieron al final 22 artículos, que algunos tienen que ver con mortalidad, otros con mejoras en los parámetros clínicos, algunas con cuestiones de gestión como ingresos hospitalarios, y algunas también como adherencia al tratamiento o satisfacción del paciente. ¿Tá? Acá están los trabajos con estos parámetros que fueron los que evaluaron en ese trabajo,
¿tá? Y lo que importa, bueno, les traigo, esto está disponible ahí, yo les dejo si quieren esta diapositiva, es que todos mostraron resultados positivos, en la mayoría con reducción inclusive de la mortalidad, o sea, lo que mostraron más es que permiten un seguimiento de los pacientes, que en algunos lugares donde estaban hechos eran de estadía, por ejemplo, hospitalaria, o de ingresos a seguimiento de pacientes del primer nivel, entonces mejoraban las estadías en los hospitales o la disminución de los ingresos a urgencia, ¿tá? O la misma consulta en atención primaria, que no hubo muchos resultados en cuanto al costo y que en los datos de calidad de vida solo un estudio mostró algún beneficio en lo que es satisfacción del paciente. Esto es previo a la pandemia. Después de la pandemia me interesó mucho un trabajo chino, que si bien el número del N utilizado no es muy grande, llamó la atención cómo los que en un estudio de satisfacción, los que más mostraban satisfacción con la telemedicina eran los pacientes. ¿Tá? Eso es algo que probablemente todos nos cuestionemos y que quería traerlo porque tiene que ver con algunas preguntas que me parece que pueden dejar al final de la presentación. Acá está, bueno, lo que es la división de por qué las fortalezas y las debilidades que encontraba en ese trabajo al realizar la telemedicina de parte de los médicos, por eso el N es un poco más bajo. Y bueno, y lo que les decía hoy, o sea, la telemedicina llegó, se va a quedar. Hoy lo estamos utilizando en forma de la atención, en atención telefónica o en videollamada, pero va a tener muchos usos y esa atención hoy ya se está planteando. Yo les traigo un trabajo, que en realidad es un trabajo del Sistema Nacional de Salud británico, del NHS, que escribió este hombre, que es uno de los que más ha estudiado el tema de los sistemas de información. Y lo que habla en su revisión, que además es como una predicción que hace en base a lo que ha pasado hasta ahora, predicción de lo que puede llegar a suceder en lo que tienen que ver con estos sistemas aplicados a la salud, que van a existir muchas tecnologías más nuevas digitales en salud, que lo va a cruzar con todo lo que ha sido el proyecto del genoma humano. Estamos lejos de eso, pero que probablemente se va a venir, que la medicina se va a transformar en muchos aspectos, y hoy lo estamos viendo desde el punto de vista digital, y que estas cuestiones que hoy vemos, que son la inteligencia artificial y la robótica, se van a cruzar con todo lo que hoy manejamos nosotros en lo que es el análisis de un paciente. ¿Tá? Esto lo que vemos es cosas que están sucediendo hoy. Ahí ven 2020 y la aplicación de la telemedicina, pero el uso de la telemedicina tiene que ver con las aplicaciones de los teléfonos celulares. Y ahí hay una cantidad de tecnologías que en esta predicción me parece muy interesante saber, porque en los próximos 10, 15 años, el cómo vemos hoy un paciente se va a modificar por este sentido, dice este hombre. ¿Tá? Eso va a implicar muchas cosas que está bueno ahora que las conversemos, como puede ser la seguridad del paciente, quién maneja estos datos, el respeto por la dignidad de esos pacientes, ¿no? Ver si todos vamos a poder tener acceso a esos datos, ¿tá? Y ver cómo los profesionales, los pacientes, los cuidadores y el sistema pueden ser afectados por este tipo de tecnologías, que tenemos que tenerlo en consideración. Y la ética es muy importante en lo que tiene que ver con este tipo de actividades que nos cambian un poco el concepto habitual que tenemos de la atención en medicina. Entonces, terminando la presentación, a mí estudiar esto o verlo, aplicarlo, más que certezas me genera muchas dudas. Y esas dudas yo las quería plasmar en algunas preguntas, que está bueno hoy el privilegio de ser el primero, me permiten que capaz que alguno las tome, y me encantaría que se puedan retomar en la discusión final. Es bueno, ¿es válida esta telemedicina? Yo lo especifiqué un poco más. ¿Es válida por teléfono como la hacemos hoy? ¿Quiénes pueden atenderse por teléfono? Porque todos decimos, bueno, ¿a quién le hacemos el examen físico? Al que no le hacemos el examen físico, capaz que lo tenemos que ver y no lo puede hacer, pero yo creo que hay otras cuestiones más que el examen físico. En la entrevista hay un montón de cosas que nosotros tenemos que analizar, hay un montón de situaciones o de gestos que tenemos que evaluar. ¿Cómo tendrían que pagarnos, no? O sea, yo esto lo planteaba en la discusión con el sindicato médico, los radiólogos me decían, nosotros ya fijamos un laudo. Bueno, por suerte, pero los demás no sé si tenemos el mismo cantidad de minutos por paciente, si es más, si es específicamente para algunas actividades tiene que ser de una manera y para otras, ¿no? Básicamente, creo que me pasé un minuto, era lo que quería transmitirles, y en realidad escucho a ver si podemos mejorar un poco el conocimiento en esto, si están de acuerdo.
Gustavo, Sí, Leticia, Gustavo, Leticia agrega también el tiempo de consulta, o sea, en esas preguntas que vos estabas mencionando. Sin duda. Gracias por bueno, traernos datos de un lugar de Uruguay, por traer las reflexiones de un médico, porque muchas veces tenemos la sensación que todo esto está pensado por ingenieros, por que los teléfonos celulares y los dispositivos participan más que quienes tenemos la responsabilidad de la asistencia. Así que, y me gustó esa búsqueda que hiciste, porque de alguna manera nos interpela. Vos trajiste un estudio de China. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros llevamos unos cuantos meses atendiendo con una gran diversidad de formas, ¿no? Como lo planteabas vos ahí, desde la llamada por teléfono hasta algunos que tienen, bueno, se puede hacer videollamada, algunas que están donde la historia clínica está adaptada y realmente se puede avanzar un poco más, pero sabemos de todas las dificultades que hay. La mayoría de las historias, de la historia clínica de muchos prestadores, pide datos que solo se pueden hacer de forma presencial, entonces nos obliga a de alguna manera a vulnerar esa información o dejar cosas sin registrar. Entonces, tu mirada desde la práctica es un aporte a todos nosotros y a mí me dejó ese desafío de, bueno, ver qué pasa acá, qué pasa con, cómo sienten nuestros pacientes la telemedicina, ¿les gusta, no les gusta, les sirve? Por suerte, dentro de los invitados tenemos a Mario Mujica, que va a compartir con nosotros esas reflexiones, pero me parece que es algo que tenemos que tener bien presente. Así que, si les parece, seguimos con el otro expositor y bueno, después que participen todos podemos dar lugar a la discusión. Igual, de todas maneras, pueden ir participando en el chat, que nosotros vamos recogiendo los aportes de todos ustedes. Así que bueno, ahora voy a presentar a Norberto Borba. Norberto Borba es médico internista, es procedente del departamento de Cerro Largo, y tiene para compartir con nosotros una experiencia muy rica que se desarrolló allí, que se desarrolla con los médicos rurales, y también un proyecto que se presentó recientemente, que el nombre es como telemedicina en periodos de epidemia estacional, va a ser una mención a eso. Así que bueno, le doy la bienvenida a Norberto y le agradezco especialmente que pueda estar con nosotros en este fin de año lleno de obligaciones. Yo voy a tratar de ser breve, porque era... Bueno, vamos a la siguiente. Les cuento un poquito qué es lo que nos pasó. La siguiente. Otra más. Otra. Ahí está. Esto nace en el año 2014, en un proyecto donde había la necesidad que en las poblaciones rurales llegaran especialistas que no iban en forma física, entonces determinaba que los pacientes se tenían que trasladar de la zona rural. Muchas veces nuestra zona rural no tiene transporte público y eso le generaba a los pacientes venir hacia una ruta, pagar para ir hacia una ruta, después tomarse un ómnibus, y eso les haría prácticamente lo mismo que un pasaje a Montevideo, que anda en el entorno de los 900 pesos. Y de vuelta sería 1.800. Más el día de pérdida de trabajo, más llevar los niños, todos los imponderables que a veces no aparecen en en algunos estudios. Entonces la idea fue acercar al especialista a esa ruralidad de forma virtual, la siguiente, y esto es un proyecto que se generó en 4 lugares de la ruralidad de Cerro Largo. En la zona de Arévalo, la zona de Tupambaé, la zona de Plácido Rosas y la zona de Cerro de las Cuentas. Siguiente. En aquel momento nosotros no teníamos un marco legal, entonces tuvimos que hacer un ensayo clínico, pasarlo por un comité de ética, y el proyecto era con población de ACE, población adulta crónica, no atendíamos urgencia, y ese comité, que fue formado por la Cátedra de Medicina Familiar, participó Clarita, participó Diana Domenech, participa la Intendencia de Cerro Largo, que es donde está la central, donde están los especialistas, y el usuario era usuario de ACE, la siguiente.
pasamos otras. Este es el ensayo clínico que se hizo, otra más. Seguimos pasando. Seguirlo pasando porque no me voy a detener en esto, porque va a hablar Hugo seguramente. Otra más. Bueno, luego aparece en la ley 18.335, la 19.286, que nos permitió avanzar, otra más, en la asistencia por telemedicina, otra más. Y una de las cosas del artículo 24 decía que los medios de comunicación, como telemedicina, seguirán los principios del código y que las reglas de confidencialidad y seguridad del secreto se aplicarán a todos los medios de comunicación social. La siguiente. Y recientemente aparece otra más, aparece la ley de telemedicina, a la cual estamos también participando en su reglamentación, porque hay aspectos que, sobre todo el artículo 4, que tenemos que reglamentar. ¿Sí? Otra más. Dale otra. Entonces, se estableció un protocolo, un consentimiento informado. Nosotros en estos años llevamos 3.000 consultas y en estos años no hemos tenido ningún rechazo por parte de los pacientes a atenderse por telemedicina. Se hizo un protocolo de preconsulta, uno de consulta y otro de posconsulta. Siguiente. Se estableció el protocolo de la nutricionista. Siguiente. Y se estableció un consultorio. El consultorio tenía una central en la Intendencia de Cerro Largo, porque el proyecto, ¿por qué está la Intendencia vinculada acá? Por una sencilla razón, de que este proyecto que al inicio lo financiaba la Unión Europea, no permitía descargar recursos en el primer nivel de gobierno ni en ministerios. Sí lo podían hacer en segundo o un tercer nivel. Entonces, la central con especialistas está en la Intendencia de Cerro Largo y está en la periferia el equipamiento de telemedicina, y ahí va a estar el médico rural con su paciente y hace la interconsulta con el especialista. La siguiente. A su vez, nosotros hacemos uso de la historia clínica electrónica de ACE y queda doblemente registrado. Registra médico tratante que está con su paciente en el medio rural y registramos nosotros como especialista dentro de la misma historia. Incluso accedemos al laboratorio, accedemos al sistema RIDI o a radiografía, y accedemos a la receta electrónica. Por lo tanto, hay medicamentos que a veces no le dejan usar al médico rural, pero sí al especialista, y eso quedaría subsanado porque el mismo especialista es el que receta. A todo esto, nosotros hicimos contacto con medicina familiar porque entendíamos que esta era una herramienta netamente poderosa para el primer nivel y que la especialidad que mejor se adecuaba a esto era medicina familiar, porque está en el medio, conoce los pacientes, conoce los recursos del medio y podía hacer un nexo con un especialista en caso de tuvieran dudas. Y fue así que se inició algunos consultas y algunos ateneos que participó Clara y Diana, y lo que se ve es el médico con su paciente y el especialista con un residente, puede estar inclusive haciendo la asistencia y haciendo ya a su vez la docencia. La siguiente. Se estableció un consultorio virtual. ¿Qué tenía este consultorio virtual en la zona rural? Un multiparamétrico que nos daba presión no invasiva, nos daba osimetría, nos daba una monitorización de 3 derivaciones cardiológicas. No teníamos un estetoscopio electrónico que nos permite ocultar, un electrocardiógrafo que hace el electro, lo transmite en un PDF hacia el especialista, un dermatoscopio, y bueno, y esto no tiene techo, ustedes le pueden agregar los módulos que quieran. La idea es buscar qué necesidad tiene cada medio para ver qué equipamiento le vamos a dejar y qué especialista vamos a poner en cada medio. Y bueno, y ahí de esa consulta podían tener tres salidas: la resolución, la interconsulta con otra especialidad o la derivación en el caso que, bueno, que no se pudiera resolver. La siguiente. Ahí están, otra más, ahí van a ver los equipos reales que tenemos nosotros. Como verán, es una computadora, un multiparamétrico, el estetoscopio electrónico,
el electrocardiógrafo, y en la central, donde está el especialista, solo tiene una computadora, porque de lo que más se beneficia es del video chat, y los equipos comparten pantalla, entonces podés ver el monitor funcionando, ver todos los parámetros en la pantalla al mismo tiempo que podés dialogar con el paciente y con el colega. El mayor punto de impacto acá es el diálogo que se da entre el colega y el especialista con el paciente presente. Tanto es así que se empodera al paciente de su situación y ve como su médico de todos los días discute su caso con el especialista. En cuanto a los tiempos, esto nos lleva más tiempo que la consulta real. Nos lleva alrededor de 20-30 minutos por paciente. La siguiente. Esto fue la agenda de especialidades que fuimos desarrollando. Incluimos 2 necesidades que el medio tenía, que era la nutricionista, que funcionó sin el médico, la nutricionista, y funcionó muy bien. Psicólogo, el psicólogo fue el boom, porque es el que más consulta ahora, porque era una necesidad oculta que cuando destapamos la consulta nos pasó realmente por arriba, que tuvimos que ampliar esa consulta psicológica. Y en realidad, como todos en el interior, la mayoría somos funcionarios de ASI y del privado, podíamos actuar y recetar y escribir en los 2 medios, pero esto es solo con pacientes de ASI. La siguiente. Ahí tienen unas fotos, está el doctor Cuna, el médico que reside en Tupambaé, cuando se le instaló el equipamiento. La siguiente. Marcia Costa, la siguiente, en otros lugares que cabe destacar que los 2 colegas están haciendo su especialidad en medicina familiar, a raíz de esta experiencia. Ahí tienen la instalación de la base de telemedicina en facultad y otra en Paysandú. La siguiente. La siguiente. Estos son datos a a mayo del 2020. A esa altura teníamos 2.727 consultas. La siguiente. 783 electrocardiogramas hechos, 474 monitorizaciones con el equipamiento. La siguiente. La siguiente. Y esta es la evolución de las consultas. Y como verán, arrancamos con cada especialista por consulta que tenía 6, 19, y a medida que pasaron los años, el médico obviamente debe saber más medicina que todos nosotros, porque interactuó con todos los especialistas, y cada vez su consulta fue disminuyendo, a tal punto que hoy tenemos una policlínica que tenemos 2 o 3 pacientes, porque los casos que nos traen realmente son los casos que generan dudas, y le genera dudas a él y a nosotros también. La siguiente. Esto llevó a que reformuláramos el proyecto. La siguiente. Y este proyecto se amplió con el Fondo Nacional de Recursos, y a través de este medio estamos autorizando las cirugías de prótesis de cadera y rodilla, las ortopédicas, y los procedimientos cardiovasculares, autorización de cateterismo, marcapasos, alguna prótesis de aorta. ¿Cómo se hace esto? Se trae el paciente, lo examinamos en el consultorio virtual, está el internista en conjunto con los internistas o los cardiólogos del Fondo Nacional. Se hace una especie de ateneo y se autoriza o no se autoriza la cirugía. Si queda algún examen pendiente, como nosotros trabajamos tanto en el público como en el privado, le hacemos la solicitud en el momento del examen que quedó pendiente, y tiene 3 posibilidades: se autoriza, queda pendiente del resultado del examen, o se le pide una nueva valoración, excepto las prótesis de aorta, que van a un ateneo de cirugía vascular y cardíaca, para para tomar la decisión una vez que se presentó el paciente. La siguiente. Aquí tienen también la evolución con el Fondo Nacional de Recursos. La siguiente. Y a la fecha llevábamos casi que 300 cirugías autorizadas entre las ortopédicas, procedimientos cardíacos. La siguiente. Seguimos otra más, así voy más rápido. Y bueno, en todo esto nos aparece la pandemia, que nos cerró las policlínicas, y que tuvimos que adaptar todo este sistema a una respuesta para poder empezar a asistir. La siguiente. Entonces se armó un proyecto que se llamó Telecovid,
donde el triage telefónico derivaba a telemedicina. La consulta, la siguiente, si voy mostrando la estructura, seguirlo pasando nomás. Tuvimos que montar una central con 5 tablets, como las que ven ahí, y entonces el triage que hacían telefónico, lo ven acá abajo en una foto, nosotros las consultas de la mañana que iban a ser derivadas para telemedicina las atendíamos de tarde, y la de la tarde las atendíamos al otro día de mañana. ¿En qué consistía? En una videollamada, o por WhatsApp o por otro medio, el médico lo interrogaba, podía ver el paciente, y iba a determinar, en aquella época había que determinar quién se hisopaba y quién no, se determinaba el hisopado, el seguimiento o el traslado al hospital, si era necesario. La siguiente. Contábamos con 5 médicos que aportaban todas las instituciones, aportaba el hospital, aportaba la RAP, aportaban los médicos de intendencia, funcionarios administrativos. Dentro de la Dirección Departamental de Salud se coordinó todo este sistema para que siguiera funcionando. La siguiente. Bueno, aquí ven el triage que lo hacían telefónico, y el mismo triage telefónico derivaba a telemedicina. La siguiente. Y aplicamos el protocolo de la British Medical Journal de telemedicina, que es el protocolo inglés. La siguiente. Bueno, seguí pasando que te voy a mostrar el esquema final. Y esto era lo que resolvíamos. El telecovid hacía la videollamada, contamos con la historia clínica electrónica, porque tenemos una computadora de ACE en la terminal de telemedicina. Lo interrogábamos, lo veíamos la videollamada, si nos quedaban dudas solicitábamos la ambulancia del hospital y lo trasladábamos al hospital, si veíamos que no había riesgo lo seguíamos por videollamada hasta que se pudiera dar el alta. Nos generó muchas dudas este sistema, y a raíz de esto tuvimos que diseñamos un sistema de policlínicas COVID y policlínicas no COVID, porque la patología de crónicos seguía acumulándose sin atender. Las repeticiones de medicamentos nos generaban grandes problemas porque se nos descompensaban los pacientes. La siguiente. Y fue así que en un momento del diseño que se armó fue montar un vehículo con equipamiento de telemedicina, y que ese equipamiento se esteriliza con un ionizador, que es el mismo que un ozonizador, perdón, que es el mismo que se usa en Block, que en 20 minutos puede desinfectar un salón de ambulancia o el vehículo o los equipos de telemedicina. Irían a hacer la visita en la casa del paciente, con personal entrenado en el manejo de los equipos, porque otro punto débil que teníamos en este tipo de pacientes, que no todos los pacientes son amigables con la tecnología, no todos manejaban un celular inteligente, y muchas veces ese diálogo se quedaba cortado, entonces tendríamos que ir presencialmente a buscar a esos pacientes. En el transcurso de estos años tuvimos una auditoría del OPP, y la misma nos marcó que el proyecto había sido sumamente exitoso y que había marcado atención de calidad en el territorio. La siguiente. Nos dio que tenía gran capacidad de resolución de los pacientes en las diferentes especialidades, que mejoraba la formación del médico rural. La siguiente. Que se podía hacer docencia en el lugar a través de la tecnología, que se pueden hacer ateneos. La siguiente. Y que favorece la erradicación del médico en su medio, porque el gran problema que tiene el médico rural es la soledad en la toma de decisiones, o la soledad cuando tiene que compartir alguna decisión o dar una noticia no agradable. Con este sistema, a nosotros por lo menos con los médicos que estaban actuando, no solo mejoraron enormemente, y a esta altura creo que los especialistas estamos casi en un nivel secundario, si el médico aprende como aprendió Cuna, por ejemplo, o Marci. La siguiente.
Bueno, y que, bueno, mejoramos en la accesibilidad de esos especialistas en el medio rural, que de otra forma el paciente se tenía que trasladar y muchos de ellos no tenían los medios para trasladarse. La siguiente. Y lo que hemos planteado, y hemos hecho un librillo con una propuesta que se le llevó al Ministerio de Salud Pública, de, bueno, justamente con una valija de telemedicina, tener un primer nivel con tecnología, usando la misma historia clínica que tiene ACE, la misma receta electrónica. Lo único que podríamos tener especialistas en el segundo nivel que atendieran las demandas de las policlínicas de primer nivel, haciendo una agenda y usando esta tecnología para poder, no solo mejorar el acceso a especialidades, sino que también potenciar enormemente el primer nivel, que es el que nos va a resolver el 80% de la patología. Y creo que termina por aquí nomás. Muchas gracias, Norberto. La verdad que muy esperanzador escucharte, porque es una experiencia exitosa, sin duda. Tuve el gusto de participar y realmente me parece que la sensación era eso, donde tenía más énfasis era en la accesibilidad y en la posibilidad de resolver sin que las personas tuvieran que movilizarse, con todas las dificultades que hay en el medio rural, de lo que mencionabas. Así que es una visión desde el interior, desde la ruralidad, con una realidad desde la soledad, sí, desde la soledad, que sin duda es una contribución sumamente importante. Y bueno, vos nos trajiste esto que es una visión que la verdad que nos llena de esperanza y es local, es de acá, que más o menos mucho la conocemos, entonces eso es como prometedor. Así que te agradecemos especialmente que hayas compartido con nosotros eso que han desarrollado ahí. Bueno, y después igual tomamos las cosas, ¿no? Tanto de Gustavo como de él. Sí, no. La idea es que los expositores hagan sus exposiciones y, como decía, todos pueden ir escribiendo por el chat, pero me parece que las exposiciones son complementarias y que en la reflexión final, en la discusión final, vamos a tomar muchas de las cosas que has presentado. Bueno, sí, como decían los dos, y Gustavo decía también que a veces nos genera un poco de duda la telemedicina, es una cosa nueva. Da la sensación que hay como muchos cabos sueltos, ¿no? Desde la formación, que nosotros vamos apechugando, pero no tenemos una formación específica, no está en el grado, no está en el posgrado, y eso es una dificultad adicional. Pero hay otra dificultad adicional, que es que, bueno, la telemedicina, la asistencia, nosotros los médicos podemos hablar, los integrantes del equipo de salud, nos puede parecer precioso, podemos tener los mejores software, todo lo que nos podemos imaginar, los mejores dispositivos, pero la atención es a los usuarios. Y ahí hay como un vacío que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Lo que vos traías, Norberto, es una experiencia donde lo valoraron muy positivamente, donde comentabas lo de cómo el usuario se empodera y ve el rol que tiene su médico que está encargado de su cuidado a lo largo y lo ve discutir mano a mano con el especialista. Eso de alguna manera puede ser muy valioso. Pero bueno, también sabemos, también lo decías, no todos manejan los teléfonos inteligentes, y no todos tienen las mismas apetencias. Entonces, nos parece que para hablar de esto, una voz que no debe faltar es la de los usuarios. Entonces, por eso, invitamos a Mario Mujica, que le agradecemos que esté con nosotros acá. Mario Mujica es representante del Movimiento Nacional de Usuarios, y nos parece que él nos traslade para que en nuestra planificación esté bien presente cómo sienten nuestros pacientes, cómo sienten los usuarios en general, cómo sienten las familias. La atención por telemedicina es un desafío bien importante. Así que gracias, Mario, y adelante. Bueno, buenos días, un agradecimiento primero por haberme invitado a participar. La verdad es que
he estado conversando con compañeros del movimiento usuario en relación con este tema. Y bueno, creo que todos van a perdonar si la mirada que nosotros tenemos desde el punto de vista de los usuarios no sea tan específica y tan capaz que científica, sino más bien viene de una vivencia que nos han trasladado muchos usuarios que han tenido diferentes experiencias con respecto al tema de la telemedicina. Entonces, lo primero para mí es aclarar que nosotros como usuarios y como movimiento organizado de usuarios, teníamos sobre la telemedicina antes de la pandemia una expectativa que iba bastante en el sentido de lo que el doctor Borba planteaba anteriormente. O sea, para nosotros la telemedicina ofrecía muy buenas herramientas para solventar algunas de las carencias más importantes del sistema de salud en lo que refiere a la disponibilidad de recursos humanos en lugares remotos. Y nos ilusionaba mucho la posibilidad de que, aunque más no fuera en forma remota y a distancia, los usuarios del interior profundo o de lugares poco accesibles tuvieran la posibilidad o equipararan la posibilidad de que tenemos los usuarios de la capital, básicamente, o del área metropolitana, de acceso a especialistas, a tecnologías, que lamentablemente no se da en todo el territorio nacional. Digo, hay claras inequidades en cuanto a la distribución de los recursos humanos y técnicos al norte del Río Negro. Bueno, conocemos esas cifras. La dificultad de la erradicación de médicos especialistas en el interior, que debe ser, para nosotros es un tema clave, pero el cual la telemedicina ofrecía y ofrece algunos caminos que bueno, pueden tender a solventar esas situaciones, sino a solucionarlas completamente. Es un elemento que queremos señalar. Otro elemento para nosotros es si la concepción de la telemedicina es una herramienta, ¿ah?, en la caja de herramientas, digamos, del equipo de salud, y qué papel debe jugar en relación con la presencialidad o en relación con la consulta clínica normal, ¿verdad? En ese sentido, nosotros creemos que la pandemia de alguna manera nos atropelló en cuanto al uso de algunas tecnologías y creemos que esta interfase que significa la telemedicina entre el médico y el paciente, entre el sistema y el usuario, tiene una pata débil, y es el hecho de que los usuarios no siempre estamos preparados para responder a este tipo de tecnología. Diría, la mayoría de las veces no estamos preparados. Entonces, capaz que tenemos el soporte tecnológico, que es un teléfono inteligente, por ejemplo, podría ser. Yo creo que otro soporte fundamental es la Ceibalita, que tiene una presencia a nivel nacional. Creo que el desarrollo de la medicina familiar y comunitaria, el desarrollo de la experiencia de los médicos de referencia, el médico de familia, tienen que jugar un papel fundamental en esto. Pero también hay otras figuras que integran este equipo, digamos, para atender la salud de la gente, y es la ubicación de los referentes familiares y comunitarios de los cuidados en salud. En una familia, básicamente, nosotros conocemos, ¿no?, que hay una tendencia a que las mujeres, las madres, básicamente, son como las responsables en materia de salud del núcleo familiar. Son las que nos pueden aportar desde normas de vida, de alimentación, para que nosotros, como desde la telemedicina, nosotros los colegas de ustedes puedan tomar una dimensión de en qué entorno se está desarrollando ese acto de salud, digamos, ¿no? Entonces creemos que falta una campaña que de alguna manera nos vaya educando en la utilización de esta herramienta.
¿no? Primero en el reconocimiento de que es una herramienta eficaz, ¿no? Que tiene muchas virtudes, como planteaba el doctor Borba, que a mí me sorprendió su presentación realmente y espero que la pongan para poder utilizarla. Creo que hay es fundamental que podamos desarrollar algún tipo de programa que nos permita a los usuarios hacer un mejor uso de la disponibilidad que hay a través de Internet o de la virtualidad, digamos, para que entonces cuando se concreta la consulta a través de estos medios, realmente podamos trasladar al equipo de salud lo que verdaderamente estamos viviendo, lo que verdaderamente estamos pasando. Entonces tiene que haber una forma de identificación de algunos síntomas, de algunas patologías, no necesariamente el COVID, que permitan evaluar más generalmente la situación de ese usuario y de su entorno familiar, en principio, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho una fuerte crítica en cuanto al desarrollo del primer nivel de atención. Entendemos que debiera haberse, todos estos últimos años, se ha tenido una carencia en cuanto a favorecer el desarrollo de este primer nivel de atención. Hoy podríamos tener muchos mejores resultados si efectivamente hubiéramos trabajado en forma coherente en todo el territorio, porque es verdad que se ha trabajado en algunas redes en forma espectacular con respecto al tema del equipo de salud y el tema de su vinculación con la comunidad, pero hay otros casos que realmente no fue así. Entonces, es difícil generalizar hoy, no sobre este tema, sino sobre todos los temas, ¿no? Nosotros recibimos información desde todos los lugares del país en donde existen carencias que son inadmisibles, ¿verdad? Que no han sido resueltas. ¿Qué tiene que ver con la telemedicina? Sí, tiene que ver con todo, ¿no? O sea, porque nosotros consideramos, desde nuestro punto de vista, que la telemedicina es, como les decía, una herramienta. No es la única y por ahora sigue siendo la consulta presencial con mi médico tratante el elemento central, ¿no? O sea, no se ha logrado quebrar esa relación fundamental médico-paciente, médico-usuario, y no va a ser sustituida, o no debería ser sustituida. Entonces diferenciamos mucho lo que es una teleconsulta de un médico con un usuario o una familia a la que el médico conoce su entorno, conoce en el marco social incluso en el cual se desarrolla esa familia, a una teleconsulta con un médico que no conozco, que no me vio nunca, ¿verdad? Y evidentemente la calidad de la información que surge de cada una de esas experiencias es diferente. Entonces, para nosotros, en ese sentido, el desarrollo de la pata de un usuario educado en esta forma de medicina, con una herramienta adecuada, que ya les decía, pueden ser los teléfonos inteligentes, pero también en la red Ceibal o las Ceibalitas que tienen implantación en todo el país. Yo estoy en contacto por cuestiones de mi actividad nomás, con, por ejemplo, compañeros del Frente Popular de Salud de Ecuador, de Colombia, en donde realmente, si uno les hablara de esto, de interconectividad, de disponibilidad de recursos tecnológicos para aplicar, es como, no sé, ellos están comprando botas para meterse en la selva para encontrar a la gente, ¿no? Y hablarles de telemedicina, hablarles de disponibilidad de tecnología, incluso de conexión a Internet, porque ya, digo, una cosa es tener el teléfono, otra cosa es que después exista la conexión. Digo, estamos a años luz y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Que tenemos una base material que incluso sabemos que el hecho de el equipamiento que se necesita para ejercer esta telemedicina cada vez con más fiabilidad, ¿tá? De recursos que la gente puede tener en sus casas,
¿no? Si nosotros contamos para el control de la diabetes con gente, miles de personas que cuentan en su casa con un glucómetro, que pueden hacerse el control de diabetes. Contamos con gente que tiene aplicaciones en el teléfono celular que nos permiten conocer la presión arterial, la frecuencia cardíaca, yo qué sé, cosas que en otros lugares son impensables. Entonces, perdonen si soy un poco desordenado, pero la verdad que no tuve la oportunidad de armar esta presentación, pero bueno, sigo tratando de estos 4 o 5 minutos que me quedan. Creemos que el tema de la formación de recursos humanos para ejercer este tipo de medicina es fundamental, que no se trata solo de algo tecnológico, sino de cómo se puede desarrollar una relación humana entre el médico y el paciente, y entre el médico y las familias, ¿no? Que son nuestros usuarios, debe ser encarado desde la formación profesional, desde la formación de los recursos humanos, como un elemento central. Creemos que es importante lo que nos decía al principio el doctor Musetti en el sentido de las grandes definiciones, de qué quiere decir cada cosa y cuáles son sus limitaciones. Conocer en cada campo y no pretender que con la telemedicina, con este tipo de herramientas tecnológicas se resuelve el conjunto, ¿no? Soy consciente de que nos pasó por arriba la pandemia y tuvimos que aplicar todos los recursos disponibles, aún aquellos para los cuales los usuarios no estábamos, obviamente, lo suficientemente preparados, ¿no? Más bien veníamos en otro ritmo. Para nosotros la teleconsulta, esto del médico por internet, era más del futurismo que de la realidad. Y hoy cuesta acostumbrarse a que eso es una herramienta que ya no podemos prescindir, ¿verdad? Sinceramente, bueno, agradezco a todos. Un saludo especial para alguien que no me conoce, pero que está acá, que es Facundo Taboada. Fui buen amigo de su padre y de su madre. Sigo siéndolo. Realmente una gratísima sorpresa, porque la última vez que te vi, bueno, no hablabas, así que calculá. Así que bueno, un saludo grande para todos, muy especialmente agradecer esta participación, y sepan disculpar que lo hacemos desde un ángulo con muchas limitaciones de acceso a la información. Entonces, bien, queríamos dar esta mirada, ¿no? Es dispar, lo que he tratado de averiguar es dispar. La gente que ha tenido buenas experiencias con la telemedicina es gente que ha tenido experiencias regulares o que no sienten que sea una consulta médica. Lo vivieron más como algo administrativo, lo vivieron como algo para repetir medicamentos, pero no como algo que realmente les resolviera las dudas y las incertidumbres que genera en todos los usuarios no conocer lo que nos está pasando. Porque estamos en eso también, ¿no? Nos buscamos los síntomas del COVID y nos olvidamos de todas las otras cosas que nos pasan. Entonces digo, necesitamos un módulo de educación para utilizar esta herramienta los usuarios. Tendremos que construirlo en conjunto, porque obviamente solo desde la academia hay cosas que no se van a resolver, ¿no? Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a vos, Mario. No tenés nada que disculpar. Gracias por la exquisita presentación que hiciste. Justamente es del ángulo por el que pedís disculpas. De ese ángulo era que queríamos que nos transmitieras todo lo que nos transmitiste, riquísima, para mí sin desperdicio. Así que yo te agradezco especialmente por estar y por la presentación que compartiste con nosotros, por la vivencia que trajiste, o sea, clarísima. Así que muchísimas gracias. Bueno, sí. Muchas gracias, y cuando me comunique con mi viejo le cuento. Vamos a ir al último expositor. Tenemos el gusto de recibir al profesor Hugo Rodríguez, con el que me terminé de comunicar ayer de noche, así que le pido disculpas de explicarle bien cómo era, pero confío en que él lo puede hacer. El profesor Hugo Rodríguez es profesor director del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nos parece que es un expositor obligado en un lugar donde discutimos estas cosas que tanto tienen que ver con su formación. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos que
comparta con nosotros las reflexiones que tenga sobre este tema que tanto nos preocupa. Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, Clara, y muchas gracias por la invitación. Yo en realidad tenía pensado, como dice Clara, no tenía algo sumamente preparado, pero como tuvimos unas actividades previas sobre este tema, yo dije, bueno, voy a apretar play y hablo lo que suelo hablar cuando se toca estos temas de la telemedicina y su nuevo marco legal. Sin embargo, también escuchando las exposiciones, a mí me dio ganas de hacer una reflexión inicial, media en borrador, ¿no? Porque yo veo que hay un riesgo en plantear la telemedicina casi como que fuera un paradigma de la medicina, ¿no? Y en realidad debería ser una herramienta, un instrumento que a veces es de aplicación, a veces es el de elección, a veces es el único, a veces no es bueno y a veces es fenomenal, ¿no? Como todos los instrumentos y las herramientas tienen su lugar y su momento. Y asocié ideas con esto. Hace unos cuantos años, una vez en la facultad, hubo una discusión bastante fuerte acerca si algunas personas que tenían discapacidad sensorial podían o no ejercer la medicina clínica, ¿no? Y yo empecé a buscar y encontré un viejo artículo en la revista Lancet, que era de un médico neoyorquino, fisiatra, que se había vuelto ciego por una enfermedad de la retina, y entonces hacía toda una reflexión sobre la discapacidad y decía, hay algunos médicos que son sordos, pero hay muchos médicos que no escuchan a sus pacientes, ¿no? Entonces, un poco eso que lo que digo yo con la telemedicina, que capaz que alguno de los elementos deficitarios que la telemedicina tiene, también habría que preguntarse si en la práctica real los explotamos al 100%, ¿no? Y simplemente como una reflexión, no como una afirmación. Entonces, dicho eso, yo quería comentar 2 o 3 cosas de la ley que me parece que son interesantes. Ustedes saben que se aprobó la ley 19.869, se aprobó el 2 de abril. De hecho, estaba inicialmente en la ley de urgente consideración y se retiró con un gran apoyo del sistema político, qué sé yo. Y entonces yo quería hacer algunos comentarios al respecto. Que yo sepa, no está reglamentada aún, pero capaz que me perdí algo en los últimos días. Bien. A mí me parece que es una buena ley en tanto busca ordenar y reglamentar y regular una realidad que existe y que es lo que frecuentemente ocurre con las leyes, ¿no? Que no inventan cosas sino que intentan acompasar el progreso en algunas áreas a través de la regulación. Y el primer elemento que a mí me parece que hay que destacar es que establece como uno de los principios de la telemedicina la universalidad, ¿no? Y no puedo que después de la intervención de Mujica recién, reflexionar y repreguntarme si la universalidad es hoy un principio verdaderamente aplicable a la telemedicina o es una utopía a perseguir, ¿no? Si en todos los lugares y en todas las situaciones existe esta herramienta en igualdad de condiciones para los usuarios. Otro elemento importante que la ley tiene, a mi modo de ver,
es que empieza a arrojar luz sobre algunos temas que tienen que ver con el ejercicio legal de la profesión de médico en Uruguay, que, bueno, viene regulado por la ley 9202 del año 1934, que básicamente consistía en que había que ser egresado de la Facultad de Medicina y tener el título registrado en el Ministerio de Salud Pública. Recientemente se agregó una tercera condición, que es estar registrado en el Colegio Médico del Uruguay. Sin embargo, es bastante usual que vengan profesores extranjeros, que visiten y que hagan extractos médicos quirúrgicos, y por supuesto que no siguen antes un proceso de reválida para hacerlo. Y además muchas veces existe, a partir de organismos incluso públicos, consultas a expertos extranjeros, que en realidad que vale preguntarse, bueno, ¿en dónde están ejerciendo? ¿Ejercen ilícitamente en su país? En Uruguay no sería, pero son enfermos uruguayos. Bueno, pienso que esta ley ayuda y arroja luz sobre ese tema, porque obliga, digamos, a blanquear esa situación. Y me parece que eso es positivo. Después hay un tema que es el del consentimiento informado, que verdaderamente que no cambia nada, que no cambia la sustancia en absoluto. Lo único que es una aplicación concreta del consentimiento informado a esta modalidad de medicina. Pero bueno, por supuesto, es distinto el consentimiento informado para una apendicitis que para una cirugía cardíaca, sí, pero el concepto es el mismo. Es decir, el concepto es que la persona tiene que conocer lo que se le va a hacer y tienen que estar de acuerdo. Tiene que tener una información suficiente para decidir de acuerdo a sus propios valores y a su proyecto de vida. Entonces, que la persona tiene que conocer los alcances y las limitaciones de esta tecnología, y si lo acepta, está todo bien. Y si no lo acepta, está todo bien también, como aquella persona que no acepta una hospitalización y se quiere ir, que antes llamábamos a la policía. Y ahora también, en algunos casos. Pero una práctica que no tiene ningún sustento legal ni ético, que no tiene pies ni cabeza, pero que está fuertemente arraigado, ¿no? En lo que la ley falló, a juicio de nuestra cátedra, esa que establece una condición bastante insólita, que es que pueden acceder a telemedicina los mayores de 18 años, y si son menores de 18 años tienen que pedir permiso de los padres o los representantes legales. Una cosa totalmente de modé y que va a contramano de toda la legislación de los últimos, por lo menos desde 2008 hacia acá, en el cual se le confiere, como en el resto del mundo civilizado, a los adolescentes maduros las mismas condiciones que a los adultos. O sea, que nadie quiere que una persona, el día de su cumpleaños 18, tenga un cambio cualitativo que le permita que le lluevan una cantidad de derechos y de obligaciones juntas. Entonces, era muy absurdo que una mujer se pueda hacer un aborto a los 16 o a los 17 años, por sí y ante sí, pueda consentir una cirugía, una cantidad de cosas, pero no puede hacer una consulta por telemedicina si el padre no la deja. Eso es evidentemente un reflejo arcaico. Tengo que decir con satisfacción que hará 15 días la Comisión de Salud de Diputados, por unanimidad, aprobó un proyecto de ley que modifica esta situación y que, digamos, alinea a la telemedicina con el resto de la legislación sanitaria, que no es otra que la que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 11 bis, que es el que se impone y que se hace, excepto en lugares donde, en fin, perdura una concepción tal vez arcaica y sin tal vez ilegal de
del trato hacia los adolescentes maduros. Pero entonces digo esa que capaz que para algunos es una novedad porque es muy bueno si el sistema político también hace acuerdo en que hay que corregir eso. Y las dos últimas cosas que quiero señalar es lo siguiente, que tiene que ver con algo que siempre que a nosotros nos invitan, que se nos pregunta mucho, qué es la responsabilidad médica, y entonces qué responsabilidad tengo, qué me puede pasar, y todo eso, que nosotros también siempre contestamos con el mismo cassette. Bueno, preguntate antes qué le puede pasar al paciente o al usuario, ¿no? Si está en riesgo, bueno, que no hay que hacerlo, pero porque le puede pasar algo negativo al usuario, ¿no? Subsidiariamente que podremos ser responsables, pero pensarlo siempre a partir de la persona que es objeto del acto médico, para no caer en el vicio de la medicina defensiva. Entonces, a mí me parece que eso, que está tan vinculado para los médicos con lo que llaman la lex artis ad hoc, es decir, la ley del arte, es precisamente un concepto que es ad hoc y es para un momento. Es decir, un ejemplo, cuando empezó la pandemia, que las instituciones cerraron las consultas, y a mí me llamó una psiquiatra pediátrica y me preguntó, me están diciendo que haga una consulta por WhatsApp, ¿no? Psiquiatría pediátrica. ¿La hago o no la hago? Y le digo, para el paciente, ¿es mejor que la hagas o que no la hagas? Es mejor que la haga. Entonces hacela, ¿no? Y si para el paciente era peor, que la respuesta es no la vayas a hacer. O sea, cuando es lo único, es algo parecido al triage, digamos, el mecanismo mental. Si no podés todo, hay que elegir, ¿no? Entonces, en estos casos, si no se puede darle la mejor consulta, bueno, se le puede dar esa, hay que darla, ¿no? Como un poco también cosa que discutimos muchas veces con los colegas cuando dice, bueno, alta contra voluntad médica, entonces yo no le doy la medicación porque él no aceptó. No, un momentito, alta contra voluntad médica. Nosotros pensamos que es mejor el tratamiento intravenoso. Ahora, lo que es peor es que no tome nada, así que se va con sus comprimidos de antibióticos y le decimos, tomarlo 3 veces por día y venía a verme el lunes. No es lo mejor, no es lo que queríamos, sin duda, pero es a donde pudimos llegar. Con esto es exactamente igual. Incluso en las condiciones que no sea lo ideal, si es lo que tenemos para ofrecer y es lo mejor que tenemos para ofrecer, hay que hacerlo. O sea que en eso hay que ser sumamente pragmático. Y el último punto, porque ya siento que estoy en el tiempo, aunque no lo controlé, es que desde el punto de vista de la seguridad del paciente, yo entiendo que seguramente son muchas más las cosas favorables que los riesgos. Y me parece que todos los instrumentos telemáticos generan la posibilidad de planificar una gestión de riesgos mucho mejor que en la forma tradicional de la medicina, a través de los sistemas de alarmas, etcétera, etcétera, de seguimientos, de todas las cosas que se mencionaron, pueden contribuir a que errores humanos esperables en grandes poblaciones, digamos que estadísticamente alguno, me voy a olvidar de algo, si esto se implementa a través de instrumentos informáticos, puede hacer que se reduzca muy significativamente, que se minimice mucho esa posibilidad de error. O sea que me parece que esa es una gran oportunidad también para mejorar la seguridad del paciente. Bueno, esto es lo que tenía para decirles. Muchas gracias por... Muchísimas gracias, Hugo. La verdad, buenísimo, me parece muy complementario, además también de las otras cosas que se venían manejando. Estamos medio cortos de tiempo, el tema me parece que es impresionante y que nos excedió, se nos fue de las manos, digamos, todo lo que hay ahora para pensar e intercambiar. Le queremos pedir a Juan Dapueto, al profesor Juan Dapueto, que nos hizo algunos comentarios a través del chat muy interesantes, a ver si se anima a participar y volcarlos de forma
oral semipresencial, ya que estamos en la telemedicina. A ver si se oye. Mi intención no era participar, era aprender, y la verdad que he aprendido muchísimas cosas. Felicitar al doctor Borba porque conozco la experiencia y cómo él sigue trabajando desde el interior y ayudando a la gente del interior profundo. Mis sinceras felicitaciones. Y a los demás expositores también, porque la verdad que es un tema nuevo. Me quedé con mucha curiosidad por saber cuáles son los aspectos legales, así que hay que invitar a Hugo Rodríguez a que nos explique la ley. Y bueno, y la experiencia de los médicos de familia que apareció. No, simplemente quería compartir con ustedes la experiencia. Está también Cecilia Durán y Mercedes Viera. La atención psiquiátrica de primer nivel creo que se pudo mantener con el paciente y con la familia. A veces es más fácil porque la familia está al lado del paciente habitualmente. Entonces, a veces lo que era difícil, que era agendar una reunión para hablar con la familia, a veces a mí me ha pasado de estar hablando con el paciente y de repente escuchar un comentario de la cocina. Y entonces, ¿qué hago? Invito a la persona a que venga, bueno, porque ya que está participando, que se una a la conversación. ¿Para qué lo vamos a estar haciendo a distancia, no? Y eso a veces dificulta, porque una de las cosas es la privacidad. Para mucha gente es difícil encontrar un lugar privado donde hablar, sobre todo en las sesiones de psicoterapia, pero a veces, cuando se necesita, sobre todo en pacientes psiquiátricos crónicos, la opinión de terceros, como es la familia está ahí al lado. Así que hay situaciones en que se facilita, no. Lo que ciertamente facilitó son las interconsultas. Porque antes uno tenía mucha dificultad en de repente ubicar a un colega, y ahora si uno le manda a un colega un WhatsApp, en algún momento se va a poner en comunicación. O sea que el aspecto ese, creo que estamos todos mucho más afín a recibir consultas y preguntas de pacientes. Antes parece que costaba una enormidad levantar el teléfono y llamar a un colega, y ahora creo que eso está muy, muy facilitado, y a más tardar, en las próximas 24 horas, el colega nos va a decir si nos puede atender, a qué hora y si podemos conversar. La experiencia de atención de médicos en el colegio médico ha sido muy buena. Las psiquiatras del programa han seguido trabajando por teleasistencia y hemos podido también desarticular alguna situación de urgencia, hasta incluso diría de emergencia, de algún colega que quedó aislado. Teníamos algunas preocupaciones con compañeros que estaban cursando episodios depresivos y que habían quedado aislados, sobre todo durante la primera etapa. Y bueno, haciendo redes de WhatsApp y de mensajes, se ha logrado actuar. O sea que la experiencia puede ser buena. Algunas limitaciones, la privacidad es una limitación. Hemos tenido consultas hasta en el auto, en la calle, en un parque, donde la persona puede sentirse libre para hablar sin problemas. Así que es toda una nueva experiencia. El tema del registro de la historia clínica y los aspectos médico-legales, bueno, sí, son complejos. Pero, en fin, yo estoy de acuerdo con Hugo Rodríguez, no son más complejos que cuando estamos en forma presencial, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias por dejarme participar, pero no era mi intención. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Estaba levantando la mano Julio Braida. No, digo, a la luz de esto, simplemente compartir muy brevemente algunas experiencias que hemos tenido, tanto en la atención de pacientes como también en el aspecto formativo, ¿verdad? Alguna experiencia que desde la UDA nuestra, de Canelones al Este, a través de un acuerdo que se inició, que todavía está en proceso de llegar a un acuerdo, Marcos, y que se llega por la facultad. Este planteo nosotros lo hicimos al departamento, a la dirección del departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, y como se inició con Antel. A través de esto, para no extender, nosotros logramos tener consulta con estudiantes, a distancia los estudiantes y el paciente con un solo estudiante, como es el protocolo, en la consulta. Tuvimos varias experiencias.
en ese sentido, tanto con estudiantes de cuarto como de sexto año. Y la experiencia fue, pero muy positiva, evaluada muy positiva por los usuarios, ni que hablar por el equipo docente, por los estudiantes también, porque logró que un número mayor de estudiantes pudieran participar de una consulta, cosa que ahora ya venía limitada y ahora está mucho más limitada. Pero sobre todo recalcar lo muy buena recepción que tuvo desde todo punto de vista, inclusive el equipo de los ingenieros de Antel que estuvieron allá en Salvador Allende, en la UDA, vieron cómo funcionaba con un equipo que es de Antel, ¿verdad? Y que realmente les pareció excelente promover a partir de esto, bueno, prueba piloto en otras UDAs, pero que si bien el mecanismo es similar al del Zoom, no tiene demasiado secreto en ese sentido, permitió una experiencia que es sumamente positiva. También se hizo con el paciente a distancia, y hasta ahora la evaluación de parte de los usuarios ha sido muy buena. Y como todo instrumento, que primero tenemos que irnos acostumbrando a aprender a conocerlo y a usarlo, es bueno en la medida que también nosotros logremos hacer que ese instrumento no sea una cuestión administrativa, que sea efectivamente una verdadera consulta con que se genere, ¿verdad?, el espacio de empatía, de confianza suficiente, y en ese sentido la experiencia ha sido realmente muy buena. También en algo que es más concreto, que es el seguimiento de pacientes por COVID, ¿verdad? Tanto pacientes que ya han sido hisopados como para ver si van a ser o no hisopados en función de los síntomas, y la experiencia personal y de los colegas que trabajamos los dos ha sido muy buena y de mucho agradecimiento además de las personas con las cuales nos conectamos. Por lo tanto, era simplemente esto, que además como instrumento, en lo formativo, no solamente se ha centrado en lo clínico, también nosotros hemos desarrollado un espacio de formación de agentes juveniles, de promotores de salud juveniles, en lo cual se ha hecho una combinación de a distancia y presencial, mayoritariamente a distancia, con gente de club juvenil en la zona de Barros Blancos, que ha sido muy positiva también, y también en materias optativas y electivas que se hicieron junto con facultades de psicología, que estaban centradas justamente en el abordaje en situaciones de crisis vinculadas a la pandemia, y que en todos los aspectos ha sido muy positiva no quiero ser así demasiado el cándido, ¿verdad? Demasiado optimista, pero realmente sabiéndola utilizar y combinándola a futuro, ¿verdad?, con lo presencial, que creo que no puede desaparecer, porque hay muchas circunstancias que sí lo ameritan, creo que va a ser muy positivo. Es eso, nada más, incorporación. Gracias, Julio. Por el chat también había algunos mensajes de Isabel, de la dificultad que habían tenido, por ejemplo, en el grupo de cesación de tabaquismo para tener buenos resultados con esta experiencia, con esta herramienta, como le estábamos llamando. También lo que dice Sofía, que la diferencia entre hacer telemedicina o teleconsultas, o telefónicamente, o con personas, usuarios y usuarias que ya conocemos, que ya seguimos, y situaciones que se te imponen en el centro de salud para el funcionamiento, donde te dan un listado de gente para llamar y resolverle cosas, que a veces ahí es mucho menos, la percepción de Sofía es que es mucho menor la calidad de la atención que se logra. Y también Jimena decía algo parecido, que bueno, que hay que reconocerlo como obviamente una modalidad de trabajo que nos está ahora implicando e involucrando a todos y a todas en nuestro ejercicio, y que obviamente necesita tener determinadas capacidades logísticas, y que eso obviamente lo tiene que suministrar el prestador de salud para el cual estamos ejerciendo, porque ella, por ejemplo, ponía el ejemplo de utilizar el teléfono propio para contactarse con los usuarios. Eso si es una opción personal está bien, pero si es una imposición, entonces definitivamente no. Así que, bueno, creo que esta forma de atención vino para quedarse, dice Josely. Eso era un poco, yo me había planteado acá algo que también había dicho Gustavo al principio. Definitivamente es algo que vino para quedarse. A mí me surge la duda, si vino para quedarse y a sustituir otras formas, las formas tradicionales, o no. Me parece que no. Claramente es una herramienta que
que bien utilizada va a ser complementaria y va a ser beneficiosa, y mal utilizada va a ir en detrimento de la calidad de la atención de todos los usuarios y todas las usuarias. Me parece que ahí, un poco tomando lo que decía Mario, de entender y contemplar las necesidades que tienen los usuarios y las usuarias. También nosotros, como decía Clarita, en cuanto a nuestra formación, nuestras capacidades para poder utilizar de buena manera todas estas cosas. Y siempre, siempre, como decía Hugo, poniendo en el centro el beneficio, o sea, a las personas, como tiene título además toda esta serie de actividades, la atención tiene que estar centrada en la persona, en las usuarias y en los usuarios, y en las necesidades que esas personas tienen, manifiestan, y que se pueden resolver, algunas de forma virtual, algunas de forma telefónica, algunas de forma presencial. Entonces, la calidad va a estar dada de acuerdo a la contemplación de esas necesidades y dar la respuesta que sea necesaria para cada persona en cada situación y en cada momento. De manera que eso, que parece algo tan obvio, que es tan difícil de llevar a cabo, porque lo que sucede hoy por hoy, no sé si por mi pequeña experiencia, seguramente la de muchos también, es que en muchos lugares la necesidad de la institución de cumplir con la atención, o sea, con el N de llamados y de contactos que se debe tener, y a veces eso va en detrimento de la calidad de la atención. Entonces, hay, como decía Mario, nosotros, obviamente acá somos enormes defensores de la medicina familiar y comunitaria como la disciplina que está cerca de las personas, cerca de las necesidades de las personas, y que de esa manera puede saber cuándo a alguien se le puede resolver un problema a través del teléfono, del mensaje. De hecho, lo hacemos creo que todos y todas, nuestros pacientes, hay muchos que tienen nuestro teléfono y nos hacen una consulta y les respondemos. Entonces, en ese sentido, todos hemos utilizado la telemedicina en estos últimos años, como decía Juan, ¿no? Haciendo interconsultas con otros especialistas, amigos, colegas o compañeros, para intentar resolver las necesidades de las personas que venimos siguiendo y que conocemos. Nos llegan más mensajes. Es ahora una buena herramienta, pero las consultas sí llevan más tiempo porque se valoran todos los aspectos. Ahí va. Sí, también eso me parece que va mucho de acuerdo al conocimiento, ¿no?, de la persona con la que estamos haciendo esa teleconsulta, ¿no? Y Jocelyn decía que ya que están los profes de medicina legal y psicología médica, me encantaría poder generar un mínimo de habilidades para comenzar a trabajar con los estudiantes. Bien. Mercedes dice, parece interesante incorporar las habilidades comunicacionales requeridas para la telemedicina. Y Hugo, en lo que se pueda, bueno, la cátedra va a estar para colaborar. Obviamente que también el desafío, alguien lo mencionaba, estamos frente a un aspecto más de la atención a la salud y las habilidades comunicacionales y todo lo que todas las competencias que son necesarias también nos desafían cuando empezamos a utilizar otras herramientas, ¿no? Y es bien importante eso. Estaba levantando la mano Norberto, me parece. Sí, no, yo quería hacer una reflexión. La tecnología no es buena ni mala. Es decir, lo bueno o lo malo es el uso que nosotros le hacemos. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros? Nosotros nunca rompimos la relación médico-paciente porque estaba su médico con su paciente, con el especialista. Por lo tanto, se reforzó la relación médico-paciente en vez de ir en detrimento. Ahora, claro, es la modalidad que nosotros elegimos para hacer la telemedicina. Nunca va a sustituir lo presencial, es complementaria. Lo que tenemos que tener es un lineamiento de un estándar mínimo de cómo hacerlo. Es una herramienta fantástica para el médico de familia, que es el que más la va a poder usar y sacar porque está en territorio y va a poder resolver un montón de problemas que si no el paciente tiene que migrar a un hospital, Es decir, tenemos que definir qué lineamientos de trabajo va a tener la telemedicina, cómo la vamos a usar, en quién la vamos a usar, o sea que hay un protocolo de un estándar mínimo para definir.
dejarla librada que te llamen y tú hagas la consulta tipo teléfono, a nosotros cuando hicimos el telecovid nos dio dificultad. Por eso tuvimos que meter una unidad que vaya hasta la casa con equipamiento de telemedicina para poder mejorar el enfoque. Y en cuanto al tiempo, les puedo asegurar que llevan más tiempo que la consulta presencial. Porque aparte no solo vos interrogás al paciente, sino que hablás con el colega y discutís y que intercambiás con el colega. Lleva más tiempo. Por eso a nosotros el sistema de remuneración, por ejemplo, en telemedicina es igual que el de la policlínica presencial. O sea, le pagan lo mismo que una policlínica presencial. No estaba estipulado en ningún lado, pero los colegas negociaron esa forma, que no había diferencia entre una y otra. Y ahí eso es lo que quería aportar. Nosotros no tuvimos dificultad con la relación médico-paciente porque estaba su médico con el paciente. En realidad se reforzó porque apareció un doctor que era el especialista que apoyaba o corregía o discrepaba con la opinión del médico tratante, pero en total armonía. Es decir, depende del uso que le demos, es el resultado que vamos a tener. Hay que definir un estándar mínimo y alguien tiene que tener un lineamiento de cómo funcionar. Y creo que es una herramienta ideal para el primer nivel. Sin duda, Norberto, muchas gracias. Sin duda que además esa experiencia pone claramente el foco en el beneficio que es hacia el usuario, ¿no? Hacia el paciente que está en ese momento en consulta. Y a las dudas que un médico, o sea, eso ya implica el compromiso de un médico de tener dudas en lo que le está pasando a esa persona. Eso, que parece algo básico, no siempre sucede, digamos. Eso es poner el foco en las necesidades de la persona. Me parece que ahí es donde ustedes han tenido esa experiencia que es fantástica, ¿no? Habla tú, Clarita. Bueno, no, con Clarita estamos cerca, pero cada uno con su equipo. Con todas las distancias y todo. Decía que se nos fue el tiempo, que fue una actividad riquísima. Agradecemos la participación de todas y todos ustedes, de los expositores. Sin duda que es un gran desafío. Creo que tenemos un gran, por delante tenemos la reglamentación de la ley. O sea, todas esas cosas que nos interpelan, toda esa gran variabilidad, de alguna manera son cosas que si la reglamentación de la ley se hace, no sé, en forma adecuada, con las miradas de todos los implicados, es posible minimizar. Eso es bien claro. La ley aún no se empezó a reglamentar. La idea que tenemos es que en el ministerio se está formando un grupo que son por ahora personas que trabajan en el ministerio, que no sé bien cómo se va a integrar ese grupo, pero todavía no se empezó a trabajar. Así que eso es una ventana de oportunidad. Con todo esto que hemos identificado como amenazas, también como fortalezas, ¿no? Porque sin duda todo lo que plantearon ustedes son muchísimas fortalezas, pero hay mucho pero, ¿no? Como en muchos lugares, hasta de la gestión, se plantea que, es una consulta que lleva menos tiempo, pero es por telemedicina. O sea, es como común eso en los distintos lugares, tenés tantos pacientes, pero tantos son por telemedicina, tantos son llamarlos por teléfono, como si eso no implicara compromiso, como si eso fuera más sencillo, como si eso fuera un trámite. Entonces, eso está un poco instalado. Y eso es lo que hay que derribar, y eso es lo que hay que sacar ese mito, porque también eso contribuye a que los pacientes sientan que es una atención de segunda. Y es una atención distinta. Yo qué sé, hay cuestionamiento, no se puede hacer el examen físico. Bueno, hay cosas que sí se pueden hacer, desde la expresión de la cara, desde los gestos, todo lo gestual, esas cosas se pueden hacer. Pero tienen que estar dadas muchísimas garantías y no tiene que haber tanta diversidad de situaciones como tienen los prestadores, de que o algunos llaman de un teléfono y otros tienen un software adecuado y después tenemos la experiencia que compartía Norberto, que es espectacular. Entonces, ese gran abanico tiene que contemplarse en la reglamentación. Así que, bueno, estamos terminando. Sí, terminando. No, con respecto también a lo que planteaba Gustavo al inicio, evidentemente, obviamente esto es lo que más nos ha generado hasta ahora, y creo que por mucho tiempo vamos a seguir así, son dudas, ¿no? Una zona que conocemos que es la incertidumbre y donde tendremos que seguir
trabajando, seguramente sea necesario, importante, que se hagan algunas investigaciones, ¿no?, sobre los niveles de satisfacción. Algunos, por ejemplo, del estilo de los estudios que mostraste al principio vos, Gustavo, algo acá para ver un poco cuál es la sensación de las personas con la atención que tiene. Eso que decía Clarita es importante. Hay mucha gente que te dice, depende mucho de la disciplina, ¿no? Pero mucha gente cree que es imposible, o sea, que nunca va a ser buena la calidad de la atención si la atención se hace a través de una herramienta de telemedicina. Y eso no es así, como estábamos diciendo, ¿no? Puede tener una enorme complejidad y hasta ser más abarcativa, más integral incluso. Entonces, definitivamente tenemos que con esta incertidumbre empezar a ver cómo seguimos, cómo recorremos y cómo intentamos priorizar y seguir priorizando la calidad de la atención hacia los usuarios y las usuarias. Bueno, lo último que dicen acá, felicitaciones por traer este tema, dice Juan, gracias. Un saludo navideño y felicidad para todos, bueno, muchas gracias. Quedé pensando muchas cosas en la condición nuestra para la consulta, en cómo llegar a poblaciones más vulneradas, obviamente. También hay mucha diferencia del uso de las tecnologías de los médicos, imaginemos, ¿no?, desde el uso de las tecnologías a través de los usuarios y usuarias, ¿no? Eso que Mario también lo planteaba. Evidentemente nos quedó muy corta la actividad, se abren mil puntos, mil aspectos para abarcar. Ni siquiera tocamos el tema de la seguridad informática, ¿no? Temas que, bueno, quedarán para documentales de Netflix, ¿viste? Pero bueno, nada más, tenemos que terminar porque se nos pasó el tiempo. Les agradecemos a Hugo, a Norberto, a Gustavo y a Mario, por supuesto, en especial, por habernos acompañado y por haber compartido su experiencia, sus saberes. Y a todos los que están también remotos, que hicieron sus aportes en el chat y que, bueno, formamos esta masa crítica. Sí. Saludo a todos. Y nos vemos con estas actividades en marzo. En marzo reiniciamos. ¿Qué ibas a decir, Gustavo? No, agradecer, que estuvo muy bueno, me pareció re interesante. No sé si iba a hacer algún comentario, pero estamos pasados de tiempo, no sé si habrá otra oportunidad. Dale, cortito, dale. No, nada, esas cosas, a mí me parece que está muy bueno, que genera a veces muchos miedos por miedo a la resistencia al cambio que siempre tenemos, pero yo creo que hay que pensarlo. El ejemplo de Norberto es muy bueno, yo ya lo he visto en algunas otras instancias y lo que se nos ha dado ahora es que, para mí la cuestión es que hay que formalizar la telemedicina. O sea, hoy es muy heterogénea, algunos hacen unas cosas, otros hacemos otras, pero más allá de yo que sé, hablaban de las repeticiones de la medicación, de si tiene que ser la primera vez presencial, de si tiene que, lo que hablábamos en las preguntas de si el examen físico o no, lo más importante es que hay que aprovechar las cosas que son beneficiosas. Y lo que te da beneficios a veces incide sobre muchas cosas que en la presencialidad hoy no están funcionando bien. Y nos hacen pensar en eso. Que yo creo que es lo que, por lo menos donde nosotros trabajamos, hemos cuestionado mucho. Hay una cantidad de consultas presenciales que no deberían ser presenciales. Y eso nos hace hablar y pensar que esto también implica muchos cambios en la gestión. En el primer nivel de atención muchas veces nos vemos bastante desbordados y esto nos ha ayudado. Tenemos las experiencias de gente que trabaja desde su casa, que te dice, bueno, esto en la consulta me cuesta mucho, pero hablándolo, lo que recién decía el profesor D'Apueto, es brutal, los cambios que se han dado en salud mental, y uno pensaría que debería ser todo lo contrario, porque uno estando en el consultorio, con todo lo que siempre, y sin embargo no, al contrario, es mejor. Entonces, bueno, agradecer, porque está buenísimo además que veamos diferentes miradas de este tema, y que estas miradas van a seguir evolucionando y muchísimo, porque además de esto que se da, surgen nuevas cosas, ¿no? Muchísimas, ¿no? Muchísimas que además tienen que ver con muchas cosas que también habría que hacer una formación, como es cómo escribimos las historias, y qué datos obtenemos de esas historias, y cómo además tenemos acceso a tecnologías que son de exámenes físicos también a distancia, ¿no? A nadie le va a enseñar nada a un radiólogo, ¿no?
Hay trabajos que hablan del apoyo por telemedicina de aparatos para la radiología que han mostrado mejores resultados que el ojo humano. Entonces, eso es algo que recién empieza y tenemos que estar muy atentos porque hay cosas muy buenas y hay cosas que hay que evaluarlas. Estoy de acuerdo que hay que investigar. Y muchas gracias nuevamente por estar. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, siguen llegando mensajes. Bueno, gracias a todas y a todos los que están participando, a los saludos a Adriana, a todos los colegas y compañeros también que forman parte de las otras cátedras del proyecto, que han participado. Muchísimas gracias por estar. Bueno, feliz Navidad, feliz año. Nos vemos en marzo. Retomamos una serie de actividades que ya tenemos un poco planificadas, pero ya se enterarán más adelante. Chao, muchas gracias. Que pasen muy bien.